Muy buenas tardes, muy buenos días. Mi nombre es Edgar León Lozano, soy psicólogo clínico y quiero hoy retomar un tema que generalmente ha estado en vigencia toda la vida de lo conocido en cuanto a que somos seres humanos, pero quiero darles una versión esta vez de lo que significa el estrés y su aplicación o en un enfoque más preciso en la disciplina ocupacional del trading. Eh, para comenzar, podríamos nosotros contextualizar el estrés desde el punto de vista de sanidad o insanidad, para que entendamos el punto dentro del cual consideramos el estrés sano. Tenemos que tomar en cuenta lo que tiene que ver con lo adaptativo. Por definición, lo están viendo ustedes ahí, sano significa adaptativo y adaptativo es perteneciente o relativo a la adaptación o a la capacidad de adaptación. ¿Eso qué quiere decir? En términos del estrés, cuando nosotros sobrepasamos esa entidad o esos criterios diagnósticos, vamos a empezar a reconocer una serie de síntomas muy característicos del estrés. Criterios que están de origen y reconocidos científicamente como síntomas intrusivos, cuando sentimos que no tenemos el control de ciertos factores que nos afectan. Eso lo llamamos síntomas intrusivos que se nos meten. El estado negativo es un estado que, como su nombre lo indica, realmente pesimista, de dolor, sufrimiento, pena. Síntomas de disociación en términos de confusión cognitiva, evitación, somos huidizos, escapamos a ciertas situaciones. Y la característica más importante del estrés es un estado permanente de alerta. Alerta como cuando siente uno que debe estar pendiente de muchas situaciones en un sinnúmero de detalles. Como su nombre lo indica, este estrés es un estado de activación, vamos a decir exagerado, donde podemos reconocer dentro de muchas características o sintomatología, recuerdos angustiantes, reacciones desadaptativas ante situaciones normales. Hay una tendencia a sentir una incapacidad de corregir emociones o dejar de sentir emociones negativas. Una incapacidad de dejar de darle importancia a cosas que no la tienen. A más de una serie de síntomas como trastorno de sueño, inestabilidad en términos de no puedo controlar mis estados de ánimo, diferentes crisis de mal genio que llamaríamos irascibilidad, más allá de lo debido. Hipervigilancia, vamos a estar casi que pendientes de todo y tratando de hacer una asociación entre todo lo que me sucede y con respecto a mis preocupaciones. Ese estado, podríamos decirlo, es un estado de estrés que nos ofrece una serie de síntomas.
Un señor, Hans Selye, a principios del siglo pasado, ya nos había dado la respuesta a qué era el estrés. Es considerado el papá de la definición del estrés, ¿no? Selye describió 3 etapas de adaptación al estrés, ¿no? Primero, una etapa de alarma de reacción, que no, ese es el nombre que lo asignó Hans Selye. El cuerpo se encarga de detectar el factor que está afectándolo. Es una fase de adaptación enseguida, donde el cuerpo reacciona ante el factor estresor, y finalmente una fase de agotamiento. Dependiendo de la duración o la intensidad, empiezan a agotarse las defensas del cuerpo. Es ahí donde empieza a producirse digamos, la fórmula hasta llegar a niveles de estrés. Generalmente, hoy día se consideran fundamentalmente 2 etapas previas antes de llegar a esa sintomatología del estrés. Una etapa de frustración, donde mi expectativa con respecto a una situación no corresponde a la realidad que quisiera yo tener. Eso produce un vacío. Ese vacío nosotros lo llamamos frustración. Es cuando nosotros decimos, estoy frustrado por A o B situación, o no me salieron las cosas como yo esperaba, etcétera, etcétera. Es un estado de frustración. Viene la curva de tiempo, y si la frustración la dejo cocinar sin intervenirla, empiezo a generar lo que llamamos nosotros una protesta, una búsqueda de solución. Es esa fase donde estamos conflictuados, donde entramos a conflictuar, en búsqueda de esa potencial solución. Viene a ser un factor interviniente la curva del tiempo, donde pasa suficiente tiempo, y si no encuentro yo la solución, pues empiezo a percibir una serie de síntomas que yo los he mencionado anteriormente, y a eso le llamamos estrés. ¿Qué pasa cuando yo llego a la resolución del conflicto? ¿Se acuerdan de la segunda etapa? Pues simplemente los síntomas desaparecen. Llegué a encontrar la solución a eso que me tenía conflictuado, pues vamos, por default, los síntomas no son necesarios, y nuestro cuerpo simplemente hace desaparecer los síntomas. Pero ahí es donde viene el asunto complicado. Cuando yo no resuelvo el conflicto y el tiempo sigue pasando, además de no encontrar la solución del conflicto, yo no hago nada para retirar los síntomas de estrés. Venimos a empezar a construir unos nuevos síntomas. Esos nuevos síntomas afectan no solamente nuestro sistema motor, no solamente se manifiestan a través de una hiperactividad vegetativa que nosotros denominamos de manera general, y se aumentan los síntomas de hipervigilancia. Cuando tenemos esos 3 grandes grupos de síntomas planteados y todos juntos afectándonos, ya eso no lo podemos considerar estrés. A eso ya lo denominamos un cuadro de ansiedad. Ese cuadro de ansiedad ya es patología biológica, patología cognitiva, emocional y conductual. Patología es algo parecido a enfermedad. Per se,
¿por qué llamamos a la ansiedad algo patológico? Porque el cuerpo no está preparado para generar o mantener niveles tan, acosadores, llamaríamos, con nuestro cuerpito, tan altos, en tan alto nivel, y llega un momento en que nosotros nos quebramos desde el punto de vista cognitivo, nuestras funciones de pensamiento empiezan a estar bloqueadas, la parte emocional empieza a ser disfuncional y por ende nuestras conductas o nuestro comportamiento empieza a ser esencialmente desadaptativo. Cómo estos factores se disparan a través de la disciplina del trading. Yo he observado a lo largo de la práctica clínica en muchísimos pacientes, y la literatura lo sostiene de igual manera, que hay factores individuales como la vulnerabilidad del sujeto, del individuo, de la persona. Un factor que hace una persona vulnerable al estrés o a la ansiedad es la baja tolerancia a la frustración. Eso es un factor muy común y muy observable en personas, sujetos, pacientes, que presentan sintomatología de estrés alto o de ansiedad. La baja tolerancia a la frustración, entre otros muchos que hacen de la persona vulnerable a esos factores. Hay otros factores contextuales. Por ejemplo, la sobreexigencia de las metas, de los logros, de los objetivos. Llegan a ser tan exageradas esas metas que se propone tanto el contexto, la empresa o aún el individuo, que no se da cuenta en qué momento son irracionales. Se convierten en irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque no están amarradas a una realidad. Eso no es posible cumplirlo. No solamente porque el propósito es demasiado amplio, demasiado corto el tiempo. Hay una serie de variables que no se conjugan para llegar al logro del objetivo trazado. Esa es una manera que podemos reconocer fácilmente como factores contextuales que afectan y disparan el estrés en la disciplina del trading. Y finalmente, el perfil de la disciplina del trading. A diferencia de otras disciplinas ocupacionales, profesiones, más tranquilas, más centradas en el aquí y en el ahora, yo he observado que el trading se dedica a vender futuro, a negociar con el futuro, y vamos a encontrar una coincidencia con un principio básico para que se produzca ansiedad. Nosotros, los clínicos, mencionamos que así como la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Cuando el trading entra a esa zona de riesgos futuros con diferentes fórmulas de probabilidades, etcétera, no está haciendo algo diferente a generar un factor que se iría a dar en el futuro. Y nada hay más incierto que el futuro. Por eso mismo se requiere un trading. El trader es un trabajo que hace posible que sucedan ese tipo de factores. Hasta aquí es una breve reseña
de lo que se podría decir un resumen a grandes rasgos de los factores de estrés y de ansiedad que afectan una profesión tan noble como el trading. Uh-huh. Con mucho gusto, Edgar León Lozano, psicólogo.